Bueno, estamos en el PDF 14, corresponde a la página 14 de la Puerta del Ruach HaKodesh, y dentro de este PDF en la página 10. Dice, y en esto entenderás lo que está escrito, el Rab en su bendita memoria, que en los 3 primeros meses se realiza sibuj duro, severo, estricto para la mujer, es decir, para el deseo de recibir, y duro, severo hacia la descendencia, y el sabor, ta'am, es acorde a cómo son en los 3 primeros meses. Durante los 3 primeros meses del comienzo del trabajo en uno mismo para conectar con lo superior, es la etapa más dura, más difícil, severa. Allí las fuerzas del ego son muy grandes y las luces a la distancia todavía son muy pequeñas. Y esta etapa debe atravesarse en forma estricta. Habíamos comentado, creo, la vez anterior, si uno hace la correlación respecto a las letras, en ese primer momento que estamos en la letra Tav, allí también se explica la rigurosidad respecto a alejarse de ese deseo de recibir, porque las fuerzas hacia el otro lado son muy grandes al comienzo. Están en el secreto de 3 años desde la cabeza del prepucio, es decir, Ateret y Esod. Y todo mal, y entonces después una letra, la Vav, está entrando en ello. En Yesod es donde se construye toda la estructura espiritual y sobre ese Yesod se pega en la parte de abajo Malhut, que es ese deseo de recibir, y allí está la fuerza más dura hacia el ego. Toda la construcción de la estructura espiritual parte de Yesod. Solo si en Yesod existe un 100% de eliminación del deseo de recibir, es decir, la pureza necesaria para poder llegar a Keter desde allí, Keter del Parsuf de Yesod, que está correlacionado con ese Ateret Yesod, que tiene que ver con esa cabeza, en esa parte más alta desde la intención hacia el otro lado, va a ser posible corregir las clipot. Cuando en ese mismo sitio uno se conecte con Seirampin, y ahí hay una referencia respecto a la letra Vav, esa letra Vav que en sus 6 sefirot nos está recordando a todo Seirampin, pero también la letra Vav es Tiferet de Binah, y Tiferet es esa parte central de Seirampin en el Parsuf de Binah. Solo en ese momento esto puede ser realizado, cuando previamente en Yesod se haya llegado a Ateret, hasta la parte más profunda, y desde allí se establece el vínculo en el árbol entre Yesod y Tiferet, elevando entonces el man a través de todo ese vínculo que está en esa línea central en el árbol, en la letra Resh, atravesando toda esa fuerza que tiene que ver con la parte o una de las fuentes más fuertes de Sitra, lograr atravesar esa zona para conectar a ambas sefirot. Y allí ya se vuelve piel. Y luego la descendencia comienza a coagularse, a solidificarse y extenderse en ella en el aspecto de piel. Porque en los 3 primeros meses no estaba sino solamente en el aspecto de luz y agua en sí mismos. Aquí hay una referencia a lo que es esa piel,
que de alguna forma tiene que ver con esa clipá trabajada. En esa piel se manifiestan todas esas fuerzas internas y esos procesos que existen, y existen diferentes partes de la Torá que explican esas correlaciones. Mirando un poco la palabra piel, está formada por Ain, Bab, Resh. Ain es la sefirá más alta desde debajo de la cintura. Resh es esta fuente de Sitra Ahra que uno tiene que atravesar, y en el medio de ambas está la letra Bab. Existe una conexión entre ambas que tiene que ver con esa ayuda que llega desde Tiferet y desde Zairán. Porque hemos llegado a la cabeza de Yesod en la línea media, hemos atravesado todo ese espacio en la parte por debajo de nuestra cintura. Antes de los 3 meses no se manifiesta en la piel, menciona el comentario aquí. Dice, solamente en el aspecto de luz y agua en sí mismos. La piel tiene un sabor ta'am diferente. ¿Por qué? ¿Con qué propósito es llamado piel? Y se entenderá en lo que hemos explicado más arriba. Y es que aquí la persona suprema, superior, está en el aspecto, en la vida del nombre de Javayá, desde el relleno Milui de las letras Aleph, que están en la gematría Adán. Y aquí está incluido desde los 4 aspectos. Se menciona que previamente a esos 3 meses todavía hay manifestaciones de luz y de agua, no hay todavía una concretitud, no hay algo que sea más visible en forma externa, no se manifiesta en esa piel, sino que ocurre luego de ese tiempo. Ya cuando existe el vínculo con Tiferet, y acá menciona el relleno respecto a las letras Aleph de esa letra Bab, lo cual genera el valor 45, el valor Mem-Hei, cuando uno rellena el nombre Javayá con esas letras Aleph, ya sea en la Hei, la Bab y la segunda Hei, se genera este valor de 45. Esta persona ha llegado a ese sitio, a Tiferet, ha logrado conectar ese sentir en un vínculo entre lo superior y lo inferior, ese, esa práctica, ese tercer mandamiento es lo que vincula a la persona con este sitio, el lograr moverse en coherencia respecto a ese sentir y que sea coherente con su pensar y con su hacer, comunicando toda la estructura desde abajo con la parte superior, cuidando los 4 sitios en sí mismo. Este ser humano está construyendo el tercer templo dentro de su interior. Sabemos que el Parsá es el piso para la construcción de ese tercer templo que es interno, que esas paredes de ese templo son los 4 mandamientos, y que lo central para esta edificación está en este sitio de Tiferet, donde va a estar el nuevo pasaje del mundo futuro, donde va a existir desde este vínculo permanente una conexión pura con el Creador desde esta parte central del cuerpo. Dice 4 aspectos que ellos, el alma, Neyamá, hacia el alma Neyamá y el alma Neyamá, y el espíritu Ruach y Nefesh, contra las 4 letras de Javayá como es mencionado. Y aquí está la luz interior en todo lo que es
esta Neyamá hacia Neyamá. Conecta entonces estos 4 sitios con los 4 niveles del alma. Y menciona, Neyamá hacia Neyamá es esta alma superior, pero conectando a Abba Behima, a la parte de Binah que está ya en Rosh, en la cabeza. Neyamá en Yeshut, que tiene que ver con esta parte de el alma que sí baja al cuerpo y es perceptible, que tiene ese dar puro, pero con una luz más tenue. Ruach, esta luz que estamos viendo en este texto, que es el aspecto del alma en Seirampin, y la luz de Nefesh, que es la luz en Malhut. Los 4 sitios están referenciados a los 4 mandamientos, a las 4 patas del trono santo. Dice, Neyamá hacia Neyamá, que es llamado Yud Vav Dalet. Él es el Padre, Abba, ese aspecto de esa luz que está en Ima, que está ya en la cabeza, está en una conjunción permanente con la luz de vida, con la luz del Padre, con la luz misma. Quiere iluminar desde afuera y luego su luz incide en el alma Yeshama, superponiéndose por encima de ella, lo que es llamado Hei, una letra Hei y Aleph. Está escrito literalmente con ese relleno. Sabemos que según los rellenos de las letras del nombre Havaya, se generan las diferentes fuerzas que se revelan en los diferentes parsuf. En este caso, la letra Hei está montada con un relleno de valor Aleph. Neyamá hacia Neyamá, es decir, respecto a Ima, direccionado hacia Jochma, hacia la luz del Padre. Esa luz del Padre que siempre Abba está en conjunto con Ima, están cada uno en su función, pero ambos en completitud, ambos recibiendo mutuamente luz uno del otro. Transmite ese Padre esa luz hacia el cuerpo a través de Ima, a quien nunca le es negada por estar junto con él todo el tiempo en afinidad de cualidades. Ellos son uno, Abba Behima. Y están manifestándose también en lo que es la letra Yud de Havaya. Esa letra Yud, si la vemos en forma escrita literalmente, en forma completa, vemos que es la letra Yud en sí, pero luego es una letra Dalet y una letra Vav. Genera un valor de 20, donde antes había un 10. El valor de Yud tiene que ver con Jochma, pero el valor de Yud ya explícito, relleno, tiene un valor de 20 y es una doble Yud, por decirlo de alguna manera. Es una Yud por sí misma y es una Vav Dalet, y esa Vav Dalet forman una Hei, que es esa Ima que está en conjunto y a la vez con ese Padre. Ellos son uno y están en esta letra Yud de Havaya. Y también lo que es la letra Yud del Parsuf de Seirampin, porque en Seirampin la letra Yud siempre se rellena de la misma manera. La letra Yud del nombre Havaya en los 4 Parsuf se rellena como Yud Vav Dalet, porque esa Josma está en la esencia de toda la estructura, de toda la creación, nunca cambia, y es el valor del Padre y de la Madre en sí mismos desplegándose en esa radiación que está en esa esencia. La Yud es Pasuf de Seirampin, que esa Yud tiene que ver con lo más alto allí, con Keter de Seirampin. Se esconde esa letra Yud cuando vimos el camino de las letras, se esconde en un punto dentro de la Kaf,
cuando esa Kaf que está en la sabiduría del rey que gobierna todo Seirampi y Malhut, la Kaf es Josma en Seirampi, a nivel de letras. Pero cuando ese rey va a gobernar sentado en el trono sobre toda la estructura del cuerpo, sobre todo Seirampi y Malhut, pasa por Yud para llegar hasta el Parsuf de Binah, y en ese trayecto toma a esa Yud y la esconde en su interior en forma de un punto, en forma de ese Dagesh que queda en esa letra Kaf, con ese punto en su interior, con esa sabiduría latente allí para poder ser manifestada y estar presente entonces en ese gobierno de ese rey Melech, en lo que es el trono de Son, el trono de todo Seirampi y Malhut. La luz del Padre, de Abba, de Josma, está fuera del cuerpo. Sabemos que todas las luces por encima de Neyamá, la luz de vida, Hayá, la luz de Yehidá, correspondiendo a Keter y a Josma, son luces para nosotros circundantes, son luces que no podemos todavía tenerlas en forma consciente en nuestro interior, porque no tenemos todavía capacidad para verlas de frente, por decirlo de alguna forma, y solo nos llegan como circunstancias externas de las cuales tenemos que aprender en todo momento y irnos purificando a través de ellas. Estas luces eh, rodean a la creación, son circundantes. Todo su esplendor está en esa cabeza a la cual esa creación todavía no puede acceder dentro de su comprensión terrenal. Para poder tener contacto con ellas, siempre tenemos que ir más allá de esa cabeza intelectual. Toda la vasija bajo tabur en el cuerpo no puede nunca conectar directamente con estas luces. Pero a través de la madre, a través de Binah, sí se logra esa conexión porque ella de alguna manera la esconde a esa luz y la baja para que pueda implantarse en forma reducida y concreta, sin riesgo de daño, en esa parte interna del cuerpo e ir incrementando esa luz de vida en el interior de ese Seiram Malhut, y para así ayudar para que esas carencias se vayan corrigiendo en todo ese tiempo. El relleno de la letra Hei en el cuerpo sabemos que es a través de Aleph. Los rellenos en la cabeza son con Yud, los rellenos en el cuerpo ya son con Aleph. La letra Yud es Keter en Seirampi, pero también es la letra que comanda el nombre Havayá. Es una letra completamente santa y está vinculada a la cabeza en sí misma. Los rellenos en el cuerpo ya son con Keter de las letras, por decirlo de alguna manera, es decir, con la letra Aleph. Esta Hei, que está como Hei Aleph, dice que ella es madre, es Ima, resplandece en ella, la ilumina a ella, porque la letra Hei representa lo femenino y en particular representa a Binah, a esta madre. Desde esa iluminación de esa madre va a estar ayudando para que la otra Hei, la que está por debajo, logre también ascender y conectar con ella, que es Malhut. Resplandece en ella esta Hei. Aquí es que tú apuntas, golpeas a la Yud que está formada como una letra Yud, y la Bávida Dalet, que es esa Hei que acompaña a la Yud, para formar este valor de 20. Esas Yud Bad Dalet que 20 veces la letra Hei, que es Hei Yud, y esto es la gematría 130. Entonces, la luz de Neyamá como el espíritu Ruach que es llamado Ba.
Vamos a leerlo de nuevo. Acá está comentando un poco respecto a la gematría. Leemos los comentarios. Dice, la luz de la letra Hei cubre a la Yud. Es externa y por fuera. Si vemos lo que es el nombre santo, la letra más alta es la Yud, la Hei ya está en un nivel inferior, está cubriendo, es externa a ella, es como una vestimenta para la Yud, que está en el interior, y a través de esa vestimenta reduce su brillo para poder descender. Para resguardar ese brillo superior en ese cuerpo son. Estamos ya en la segunda letra del nombre santo Havayá. Ella apunta a Yud porque la Yud es superior. Y desde Yud llega el brillo a Hei. Todo ese brillo que va a transmitir al cuerpo y va a transmitir esa vida, va a ser a través de esa Hei. Para que Hei pueda transmitirlo a sus hijos. Cuando desde Hei nos conectamos con Yud, en todo su relleno, en esas 20 veces, estamos conectando toda la estructura. Esa estructura del nombre Havayá son los 5 pasos que hay en todo lo que existe. Ya sabemos que todo lo que existe puede ser eh, explicado de diferentes formas a través de sus 10 o 5 sefirot. En este caso, si tomamos el nombre Havayá dentro de sus 5 sefirot en forma completa, sabemos que el valor del nombre Havayá es 26, y si completamos toda la luz que viene desde ese nombre, tenemos el valor de 130, cuando los 5 pasos se ejecutan en cada uno de esos lugares que tienen valor de 26. En el momento en que Binah, que es la letra He, y Jochma, que es la letra Yud, están golpeándose, menciona el párrafo. Ese golpeteo refiere a ese sibuk, a ese intercambio, que sabemos que en esa cabeza es perfecto y que a través de ese intercambio puede llegar esa luz en plenitud al cuerpo, en todo su esplendor, y puede ir reflejándose desde una punta de la estructura hasta la otra, porque hay completa pureza en este intercambio y puede completarse los 5 pasos de la estructura. Esa letra G y en todo el relleno de ella está en ese cuerpo, es escrita entonces con el relleno que pasa al cuerpo a través de Keter en el cuerpo, a través del relleno Hei Aleph, perdón, el relleno que está hacia el cuerpo. Y esa letra Hei, cuando baja como una Hei Aleph, que ya va a estar como Hei Aleph manifestándose en Seirampin y en Malkut, allí podemos realizar ese sibuk con lo superior, con la Yud, que está esa Josma completa como Yud Vav Dalet, pero desde las letras que ya tienen carencia para poder irlas ayudando en ese proceso de corrección. Hemos llegado a la esencia en todo lo que existe, conectamos con Keter, desde este cuerpo, desde este son al mismo tiempo. Son entonces las 4 letras más lo que es el punto, es decir, el nombre Havayá en sí, manifestándose en este valor de 130. Dice, leo de nuevo el párrafo anterior. Esta Hei Aleph, que es la madre, Ima, se resplandece en ella, la ilumina en ella, y aquí es que tú apuntas o golpeas con la Yud, la Hei y la Yud en la cabeza realizan ese sibuk, esa Yud escrita en forma de relleno para manifestar que era el padre y la madre, ese valor de 20 en lugar de 10, esa Hei que en este caso estaba puesta, en realidad acá está puesta Hei Yud, pero es Hei Aleph, porque es como Hei Aleph que baja al cuerpo,
Y esa es la gematría 130. Y entonces la luz de Neyamá, que es la luz de la madre, comunica con ese espíritu, Ruach, que está en el cuerpo. Sabemos que la madre le pasa toda esa luz de misericordia en una luz más fina, por decirlo de alguna forma, a Seirampin, a través de ese Ruach, para que a través de Ruach llegue finalmente a Malkut, que es el objetivo de la creación en sí. Ese espíritu Ruach que está, es ese intermediario en el cuerpo que conecta con la madre y que tiene esa pizca de Josma dentro, que es llamado Bab, y entonces ella apunta y golpea a la Hei, en esa Bab, es decir, se realiza un sibuj ahora en este cuerpo para poder ascender, pero ahora ya desde un trabajo desde lo masculino y femenino en el cuerpo, que existen carencias allí. Ese sibuj entre la Hei en el cuerpo, la Hei Aleph y la letra Bab, uno con otro están ahora en una gematría que es 78. Y entonces la luz del viento Ruach golpea a lo que es esa alma Nefesh externa. Bueno, estábamos leyendo que esa Neyamá contacta con ese cuerpo, esa luz de esa madre, ya pasa a transmitirle también a Seirampin y ahora va a ser una luz también dadora, pero a nivel de Seirampin, esa luz de Ruach, ese espíritu, ese segundo nivel del alma de la persona, que es llamada Bab, y en ese cuerpo va a haber un sibuj entre las partes masculina y femenina que hay en la creación en sí, en ese cuerpo en sí. Es un vínculo entre la letra Bab y la letra Hei inferior. Dice, uno con el otro está en ese sibuj y menciona que están en una gematría que es 78. Entonces la luz de ese viento Ruach golpea esa alma Nefesh exterior. Lo que es Malhut está por fuera porque es más baja, lo que es más interno está por dentro, en este caso entre Seirampin y Malhut. Lo interno es Ruach, lo externo es Nefesh. Dentro de los comentarios dice, Seirampin golpea la G inferior. Eso es lo que ocurre actualmente en Yesod, ese golpeteo donde uno tiene que construir ese masaje. La segunda G del nombre Javayá está ayudada y golpeada y estimulada desde lo superior a través de Seirampin. Ambos, Seirampin y Malhut, están realizando ese sibuj en Yesod. Y por lo tanto ellos se encuentran en la gematría 78. La gematría 78 sabemos que es la gematría de la palabra sal. La palabra sal en hebreo se escribe mem lamed het, es decir, un valor 78. Esa palabra sal está mencionado en los párrafos para ser esa sal de lo que es la tierra. La tierra es Malhut. La tierra es ese lugar donde estamos asentándonos y tenemos que salar o condimentar o darle el sabor de esa sal a esa tierra para que el trabajo se complete. Ese salar la tierra lo explicaba Yeshua en lo que es su enseñanza, y Yeshua comentaba y explicaba a sus discípulos respecto a ese salar, esa tierra que tiene ese valor de 78 y que está en esa gematría que menciona el párrafo respecto a ese sibuj. Si ellos desperdician lo que es la semilla o dejan pasar ese deseo de recibir hacia un Dios equivocado, esa esencia va a caer en esa tierra y va a germinar algo que tiene que ver con un aspecto del ego, un aspecto del deseo de recibir, y eso es que no se está cumpliendo ese cuarto mandamiento, que es lo que uno tiene que respetar para que toda esa estructura se comience a edificar.
se está desperdiciando toda la fuerza vital que está en lo interior de toda esa conexión hacia un objetivo equivocado, hacia un deseo hacia uno mismo, hacia una fuerza, hacia una severidad, hacia un aspecto del ego, ya sea para la derecha o para la izquierda, pero es un aspecto que no tiene que ver con nuestro verdadero objetivo de vida. Se está desperdiciando esa fuerza vital en lugar de usarla para poder corregir esas carencias de son que tienen que ver con el sibu, que tienen que ver con el aspecto de ese salar esa tierra. Todo este sibuj perfecto va a ser realizado siempre por ese masaj, en el cual simplemente la luz superior tiene que rebotar y solo pasar lo que es realmente para nuestra vida y no para un deseo que vaya hacia otro lado. Ese sibuj perfecto entre Seirampin y Nupá que uno tiene que aprender a ir construyendo en lo que es ese cuarto mandamiento, y que cuando uno lo hace todo va a ser reconstruido, porque ese es el piso para ir elevando a esa Malhut hasta Tiferet. Cuando uno construye ese masaj, todo puede volver a ser uno con él. Y eso es posible en la esencia de esa sal, de ese salar, esa tierra. Y yendo nuevamente a la gematría 78, que es la gematría de sal, que tiene que ver con ese cuarto mandamiento realizado correctamente, con ese piso, cuando uno completa en todos los aspectos lo que es el mandamiento, uno puede sumar a la gematría de una palabra cuando ese aspecto de salar, en este caso, se hace siempre y en completitud, lo que es el valor numérico de la cantidad de letras que forman la palabra. Esa es la gematría de completitud. Cuando una palabra, además de su valor directo, se realiza todo el tiempo, implica que el valor de tres, en este caso, porque son tres letras, se suma a la palabra. Eso significa que ese salar la tierra es realizado siempre, lo cual es un sibuj perfecto entre Seirampi y Nupá, en este caso, porque estamos hablando del masaje Niesod. Y eso es simplemente que nuestra intención siempre es por él. Y eso también es visto a través de la gematría. Cuando esa intención está volcada hacia el lado del dar, hacia el lado de lo que es ese deseo del creador para su creación, de que de alguna forma vuelva a reconectarse con él y no hacia el deseo de recibir, eso se observa en la palabra Kabbalah. La palabra Kavaná, que es esa intención pura y correcta, tiene gematría 81. La gematría 81 es esa gematría de sal más ese valor de 3, que es completar ese proceso en forma permanente. Esas tres letras propias de la sal, unido al proceso de construcción del masá, forman la Kavaná correcta de trabajar siempre por él, de intentar en todo momento ponernos en afinidad de cualidades con lo que es el creador, y ese fue el propósito del creador cuando creó esa creación. Implantó en esa creación, en lo más profundo de ella, ese deseo de recibir para que pueda recibir su luz, y para que esa recepción de su luz exista, tiene que existir esta afinidad de cualidades. Esta sal entonces es aprovechada en un 100%, se llega a un aviut cero, a un deseo de recibir cero para conectar entonces sí con Tiferet, se atraviesa toda esa zona y se llega al nuevo piso en ese Tiferet. Debemos entonces sumar lo que son las tres letras propias de esa sal para incluir la importancia del concepto de completitud a lo que es el proceso que se realiza en el masaj, y que mientras que vaya teniendo subidas y bajadas, todavía no está completo, pero cuando sí se complete, se va a llegar a el sitio superior, en lo que es el aprovechamiento todo el tiempo de esta sal, en ese sibus perfecto para llegar
a lo que es Ateret y Esod, a lo que es la más profunda esencia del deseo de recibir, porque en esa profundidad de la creación está esa luz de vida escondida. Solo la están recubriendo diferentes capas de oscuridad, por decirlo así, porque todavía no hay fuerza para estar viviéndola en plenitud. Se llega a esa corona de Yesod, a lo que es ese Keter en Yesod, porque desde lo más bajo se conecta con lo más alto. Nos elevamos desde allí hasta lo más alto, y esto es llamado Kavaná, o intención pura, intención correcta, que tiene este valor de 81, que es esa sal más ese valor de 3, y es a lo que se reduce todo nuestro trabajo espiritual en lo que es el proceso de corrección, el proceso que estamos ahora en estos 6.000 años de corrección, que es el trabajo que hay entre Yesod y Tiferet. Y todo ello golpea, y golpeó Bab. Bab en el relleno de Aleph. La letra Bab rellena con Aleph y es una Bab, Aleph, Bab. Bab golpea en Hei, que también está relleno con Aleph porque son las letras en el cuarto, que también están en esa gematría 78. Y si conectas estos tres golpes, están en la gematría 276. La gematría 276 es el valor de piel. Habíamos visto que piel es Ain, Bab, Resh, es decir, 276. Estar en tres niveles en ese 78, esos tres niveles que está en el cuerpo, a través de todas esas luces del cuerpo, estar en ese proceso de sal, por decirlo de alguna manera, acercarnos en nuestra sal al Creador, estas tres veces que implican esa completitud, en esos tres niveles de esas letras, esa sal ya deja de ser solo 78 porque es un ser que trabaja correctamente en su aspecto izquierdo en Yesod, también en el derecho y en ambos aspectos se mueve según las leyes, siempre elevando man, y en consecuencia el creador va a dibujar esa luz de retorno, esa luz de vuelta, ese mad en su ser. Se dibujan tres líneas en la persona, logra llegar en toda situación de un sitio al otro, se llega a un nivel de intención pura. Y estas tres líneas que están allí, existe un camino entonces entre Yesod y la próxima sefirá en la línea media, y llega a lo que se llama el firmamento, esa línea que divide las aguas superiores con las aguas inferiores, la sefirá de Gesed Geburat Tiferet con la sefirá de Nesa Jod y Yesod, esa línea que divide unas aguas con otras, esa línea del Parsán. Hasta ese sitio donde esta piel es dibujada hacia el exterior y en esa piel se muestran todas esas luchas que están en ese proceso interno de cómo esa persona logra llegar hasta allí. Dice, habremos llegado al sitio donde nuestro templo será construido, porque cuando nos mantenemos de pie en ese parsá, y para eso hay que cuidar esos 4 mandamientos, este sitio sabemos que es el sitio donde estaremos parados en el mundo futuro, llamado también en lo que es la enseñanza como Monte de los Olivos. Cuando nos mantenemos allí parados, existe una conexión y protección permanente con allí. Y como ya mencionamos, para que esto suceda, debemos estar en afinidad con las 4 letras que forman esos 4 vértices que limitan las paredes del templo. Debemos estar en afinidad de cualidades con los 4 mandamientos. Solo de esta forma nos aseguramos de permanecer en lo que se llama nuestro 2x2, no invadiendo el terreno de nadie hacia afuera, no estando siendo arrastrados hacia afuera porque estamos contemplando esas paredes todo el tiempo, lo que implica no estar bajo el dominio de otros dioses y también de estar totalmente protegidos porque estamos en una conexión directa con Hashem. Ni tampoco nada externo puede dañarnos porque siempre estamos bajo esa columna de luz de lo que es ese 2x2, y Él siempre nos va a estar enviando todo lo necesario para nuestra vida, para nuestro camino de acercamiento cada vez más con Él.
Y a través de todas estas luces es este número, acá puse 278, pero en realidad es 276, me equivoqué, porque es una Resh Vav Aleph, que golpea repetidamente la piel humana, la piel de Adán, para salir a través de ella y entonces se llama piel. Y una explicación de este asunto aquí está más aclarado. Acá Dalí va a mencionar eh, un poco más respecto a esta explicación. Porque aquí está la persona que ella es Javaya desde las letras Aleph. Ese aspecto de relleno de Javaya desde las letras Aleph, sabemos que es el valor en Seirampi, que es 45. Este es Seirampi, o es la manifestación de ese nombre Adam, que es ese ser que ya tiene toda esa Nefesh y Ruach completas en su conciencia, dentro del cual el cerebro mojín del padre Abba, mientras que Neji, Netzat, Hod y Esod de Abba, ellas están en el aspecto de Yud, Neyamá hacia Neyamá en ellos y por fuera, Neji de Ima, con la mente o esa comprensión mojín de esa madre. Voy a leer un poco los comentarios aquí. Otra forma de ver este asunto respecto a las letras. Las letras Aleph en ese relleno, estamos hablando que se rellenan en el cuerpo, se rellenan desde la esencia que hay en esa creación, y esa esencia de esa creación es la más alta de las letras que forman la creación, es decir, un relleno con las letras Aleph. Eso forma a la persona, a las luces que están en el valor 45, que es la gematría de Adán, y que es la gematría del relleno con Aleph del nombre Javaya. Dentro de ella van a estar los mojín de Abba. En Seirampin, que es la parte masculina en el cuerpo, está la esencia de esa Josma para ayudar a esa Malkut. Malkut no tiene esa Josma, la anhela. Seirampin sí tiene algo de esa Josma en su interior para poder brindar esa ayuda eh, a- para estar ayudando a Malkut en ese ascenso. Cuando esta persona ya está en Tiferet, entonces ese relleno es con esas letras Aleph en estos sitios de su estructura. Y de ahí la generación de Adam, que tiene el valor Memhei y que es el relleno de Javaya con Adam. Recordemos que las comprensiones del padre Abba llegaban a todos son por medio de Aleph. Sabemos que en lo que es el camino de las letras, para que llegue la luz de la cabeza a la creación, es a través de Aleph. Esta letra Aleph es la que transmite esa luz superior al cuerpo y está en ese aspecto incluido y escondido dentro de toda esa creación. Y este ser que debido a que trabajó muy duro en sí mismo, ya se encuentra en contacto con esa esencia que está en lo más profundo de esta creación. Se encuentra en contacto con este aspecto. Mientras que Neji, que son las sefirot de más abajo, Nexac, Hod y Esod, la parte de abajo del firmamento, por decirlo de alguna manera, la parte donde uno todavía está trabajando en esa ida y vuelta, ellos están en el aspecto de lo que es Yud Neyamá hacia Neyamá en ellos. Y por fuera, Neji de Ima, con la mente o la comprensión desde la madre Ima. Y ellos están en el aspecto o vida, y acá hay alguna letra que está perdida al comienzo de la frase. Tenemos un poco incompleto el texto. Estamos hablando acá que la página está un poco borrosa y no se ve mucho el comienzo de la página original. Entonces, bueno, ocurre eso. Vuelvo a donde estaba. Eso.
Dice, esa madre, ahí están las luces de Neji de Abba. Leo el comentario. Dice, las letras Yud, acá estamos hablando ya de Keter en Seirampi. Keter, la letra Yud, a nivel de letras, es Keter también, pero para el cuerpo. Sabemos que a nivel de lo que es la creación en sí, la letra Yud está en la primera letra del nombre santo, pero en lo que es el proceso de las letras, en cómo las letras se incorporan en el cuerpo, la Yud es Keter, pero para Son, para lo que es Seirampin y Malkut. La persona está en Neyamá hacia Neyamá, dentro de Neji de Abba. Cuando las comprensiones llegan a esos mojín de ese Abba, de ese padre, estamos en Al, en Keter de Binah. Mientras que cuando llegan a Neji, a la parte por debajo de esa Abba, vamos a estar en Yud, que ya estamos en Seirampi. Y también estamos conectados con el nombre santo en sí, porque ese aspecto de ese dar masculino está en Seirampin presente. Lo masculino en Seirampin, que es esa Aleph en el relleno, o esa ayuda en esa esencia, ayuda a Malkut en lo que es ese proceso de 6 más 1, en ese proceso que hacemos todo el tiempo de ir completando desde el Masaj por medio de las 5 preguntas. Las otras 5 lugares de ese Seirampin se rellenan y se completa y se va trabajando todos los aspectos para que en el aspecto final y en el séptimo día se pueda conectar Malkut con la madre y pueda haber un aspecto completo. 6 días de la semana en el cual hay una ayuda de Seirampin a Malkut, pero la liberación o el aspecto final solo llega cuando ocurre Shabbat, cuando Malkut conecta con Binah, con el creador mismo, que es en el cuerpo esa manifestación de Binah, que viene desde Yud, que en las letras está en ese Seirampin, en esa cabeza de Seirampin, pero ese día va a estar conectando con lo más elevado. Luego está este párrafo que ya tiene alguna letra perdida, dice, hey, y he aquí están las luces de Neji de Abba, que palpitan en Neji de Ima por fuera de ello. Tenemos Netzachod y Esod desde el Padre, que es la esencia, se manifiestan, palpitan, están más visibles en Neji de Ima, que es los mismos aspectos, pero desde las luces de la madre, que es más, que es lo que llega al cuerpo en sí y que está en contacto ya con la creación más directamente. Son Yud, 2 veces Hei. Después, luego, luego, de nuevo hay una letra perdida acá, dice, luego apunta o late Neji hacia la madre, Ima en Seirampi. Y entonces Hei 2 veces es Bab, Bab Aleph Bab. Luego se apagan, salen fuera las luces de Seirampin hacia Lea, que ella es Hei. Voy a leer los comentarios. Dice, la letra Hei, y aquí están las luces de Neji del padre, de Abba, que palpitan o se reflejan en esa madre fuera de ellos. Son Yud, y esa Yud son 2 veces Hei. Hei, que acá está rellena en Aleph, además. Dice, las letras Hei, a nivel de letras, son Geburá de Seirán. En las luces son Neji de Abba, dentro del Mojín de Ima. Todavía las Hei están separadas. Esas Hei, que una está en esa madre, otra está en Malhut. Considerando a la madre, la primera Hei, ella tiene en su interior
en su parte elevada, en su mojín, las luces que llegan desde Josma. Esa primera Hei trae esa luz Josma en el interior. Ella brinda Hasadim, pero con ese Hasadim cubre la Josma para poder descender y conectar y brindársela a esos hijos. Se encuentra en la letra Hei, en esas letras Hei, la cual es a la vez Binah y Malkut, en lo que es el nombre santo. Cada una de ellas es 5 y cuando ambas se juntan se convierten en 10 y ese es el objetivo de todo este proceso, de que ambas Hei se junten y estén conectándose en 5 más 5 que hacen ese parsuk completo o ese proceso completo. Al unificarse ambas se llega entonces a ese contacto con lo más elevado. En el mojín de Ima, en esa comprensión de la madre, tenemos también los aspectos masculino y femenino. Durante los 6 días de la semana, ellos son solo las letras Hei, que todavía están separadas, todavía están en ese aspecto de estar procesando ese cuerpo, procesando esas carencias, haciendo lo que se llama el trabajo previo de acercamiento entre Malkut y Binah, ese trabajar en los días de la semana, por decirlo así, en esas 6 sefirot del cuarto. Pero el séptimo día ya no hay más trabajo que hacer, porque ese trabajo ya fue hecho. Y solo hay que hacer la conexión. No hay que seguir en ese trabajo duro, por decirlo de alguna manera, sino hay que hacer el paso final de simplemente conectarse con esa elevación, de que Malhut conecte con Binah. El séptimo día se produce el encuentro. Ambas Hei se unen y ambas continúan juntas, porque ya se conectaron en el Parsá, en ese firmamento. Ese cuerpo se unió. Las 3 sefirot de arriba del Parsá, que es el Geburat Tiferet, se unieron a las 3 de abajo. Están completas. Y ya como Yud contactan con lo más alto. Ya son Yud, por decirlo así. Ya llegan juntas hasta esa Jokmah que está en el interior y que es esa letra Yud que está en el interior de esa creación, cuando Malhut y Binah llegan a Tiferet. 2 veces la letra Hei, de nuevo lo vemos, otra, en realidad lo comentamos ya recién, las 2 Hei forman la letra Yud, estamos por fuera de todo lo demás y por lo tanto, cuando llegamos a juntarnos, todo se vuelve a unificar y se vuelve con ese aspecto que es esa letra Yud y que es ese valor numérico de 10 que tiene la unidad en su interior, por decirlo de alguna manera. Dice, apunta o late Neji, Netzahod y Esod hacia la mar, de Ima en Seirampi. Y entonces Hei 2 veces es Bab. Y después dice, 2 veces es Bab. Y luego, más adelante, se apagan, salen fuera las luces de Seirampi. Y esas luces salen fuera hacia Lea, que ella es Hei. Hei inferior. Después de todo, la letra Bab, 2 veces Hei, y todo está en la gematría de la palabra piel, que es 276, como habíamos visto antes, quizá aquí ya esté más explicado o no. Leo los comentarios. Dice, en esta unificación de ambas letras Hei, ellas se dirigen al Parsá, apuntan a Seirampi, allí palpitan porque ese reencuentro, de ese reencuentro nace esa vida que está en esa Josma interior. El último aspecto mencionado entonces es la letra Vav. La letra Vav sabemos que es Tiferet en sí, es Tiferet en Binah, es Tiferet cuando ya se alcanzó la unificación de ambas Hei. La letra Vav es Hei 2 veces, menciona el párrafo. Llegamos a Seirampin en lo más alto. Se conecta una Hei con la otra y eso ocurre en Tiferet. Es el aspecto de la fuerza masculina en el cuerpo porque está la esencia de la Yud del Padre. Mientras que los 6.000 años de corrección no hayan sido completados
Esos aspectos de Gadlut, esos aspectos cuando eh, existen estas conexiones, van a ser efímeros y puntuales. En cada momento que existe cierta corrección, hay una revelación de cierta luz que llega y luego de nuevo pasamos a Canut. Luego del instante de unificación de ambas Hei, todas las luces superiores, esta Yud que está dentro de Bab, y que es como ella en ese instante, pero ya luego del mismo deja de serlo, la Bab vuelve a estar sin la cabeza, y ambas Hei vuelven a estar separadas. Luego vemos el valor numérico de Lea. Lea es esa manifestación de Seirampi, ese despliegue con esos hijos, ese valor de 36 que tiene Lea en ese cuerpo. La gematría de orden de Geburá está en ese valor de 6 por 6, que es ese valor de 36. Ella es el aspecto de separación de las letras G, cuando se expanden en ese cuerpo y de donde tienen que retornar a unificarse, el cual es el volver al cuerpo para un nuevo comienzo, a quedar nuevamente sin esa cabeza, a retornar desde Yud nuevamente a Bab. En ella y esos 6 hijos que tuvo Lea y que a través de esos lugares en el árbol puede verse esa expansión en Seirampin y hay que retornar en cada paso a unificarlos y a completar nuevamente ese Sibuk perfecto. Están esas fuerzas de los 6 días de la semana para poder edificar este acercamiento. Por otro lado, si vemos los dos aspectos que existieron en Jacob es Tiferet a lo que son los 3 patriarcas. Sabemos que está Abraham, está Isaac y está Jacob. Jacob es la manifestación de Tiferet en sí. Jacob tuvo 2 esposas, tuvo a Lea y a Rachel. Lea está en la manifestación de ese cuerpo, en lo que es esa expansión y ese trabajo de esas carencias en Seirampi, a través de esos 6 lugares, de esos 6 hijos. Rachel está en la parte inferior, está en lo que es esa Malhut, que tiene que lograr conectar. Bueno, estábamos leyendo un poco los comentarios, también viendo lo que comentaba el párrafo. El párrafo decía, eh, este aspecto de Neji hacia la madre y entonces esa Hei, que son 2 veces Bab, luego se apagan, salen fuera las luces de Seirampin hacia Lea, que ella es Hei, es ese aspecto de ese elemento femenino, es decir, es uno de esos elementos femeninos. El otro va a ser Rachel. Estábamos hablando de las 2 esposas que tuvo Tiferet, por decirlo de alguna forma, este Tiferet que por un lado se expande en ese cuerpo para ir sanando todas esas carencias de ese lugar en sí, en esos 6 aspectos, y también conecta con Malkut, que es el objetivo real, para que esa Malkut logre conectar con esa madre divina en ese lugar central de la escritura. Entonces el aspecto de Seirampin está conectado con Lea, el aspecto de Rachel ya es esa unificación, ese lugar desde Malhut que asciende en ese lugar final hasta Bina. Es la fuerza de lo más bajo, pero desde allí se llegará a lo más alto, porque cuando Malhut se junta con Binah en el Parsá, en ella existen solo 2 hijos. Rachel solo tuvo 2 hijos, no 6 como tuvo Lea. Uno desde la izquierda, otro desde la derecha. Esas fuerzas que trabajan en Yesod para equiparar los aspectos masculino y femenino desde esa Malhut mismo, por decirlo así, para cumplir que esa tarea se realice, y cuando la tarea se realiza, ya no tiene más sentido
la existencia. Y sabemos que Rachel, en su camino hacia la tierra prometida, no llega al final del recorrido, porque su tarea completa cuando se junta con Dinah, en esa mitad del recorrido, por decirlo de alguna forma. Ella termina esa tarea que le correspondía cuando llega a ese Barzá. Ya no hay más sentido para esa existencia. Ella no debe retornar físicamente a Israel, ya lo hará el resto de las luces que van con ella, por decirlo de alguna manera, pero no ella físicamente. Porque al haber llegado desde ese sitio tan bajo a ese lugar central, ya se encuentra en ese templo, ya sabe que todo va a ser reconstruido, ya completó lo que le correspondía, todo el camino de vuelta ya está asegurado. El caso de Lea es distinto porque ella sí tiene que completar todos los aspectos que están por debajo y por encima en Seirampi mismo y en todo ese recorrido, y sí tiene que retornar hasta Israel mismo para poder estar presente en cada parte de ese proceso de corrección en esos 6.000 años, brindando ayuda desde Seirampi a Malta. Decía el párrafo, dice, hacia Lea, que ella es Hei, esa Hei que es ese elemento femenino, inferior. Después de todo, Bab, dos veces Hei, esos dos veces Hei que conectan en Tiferet, y todo en la gematría de Piel, esa gematría 276. Todo el proceso desde lo masculino, la Yud, pasa a Bab para dar a la Hei inferior, el objetivo de la creación, pero a la vez, desde Yud, en la cabeza es uno con Hei. Se es uno en esa cabeza con Hei, el elemento femenino en Binah. Ella baja esa Binah que baja para ayudar a sus hijos, reduciendo su luz, para ayudar a ambos, a la Bab y a la Hei. En la ascensión de la segunda Hei, todo retorna y vuelve a ser uno de nuevo. Todo esto está expresado en esa piel, en ese camino partiendo de las 70 naciones, acá mirando un poco lo que es la palabra piel, no desde la gematría en este caso, sino desde las letras que la forman. La palabra piel comienza con Ain. Ain son las 70 naciones del mundo, es decir, los 7 por 10 lugares que tienen carencias. Este sitio o esa letra Ain que llegaba a una luz de humildad cuando realizaba su tarea correctamente, poniéndose en manos del Creador en cada uno de esos 7 por 10 lugares, para corregir todo este pecado que hay en los aspectos por debajo de el pasá, en los mundos de Briá, en los mundos de Briá y Tzirá y Asiá, dentro de ellas, en todos los aspectos de ahí. Y hay que llegar hasta Resh, que es el aspecto más duro o la fuente más dura de Sitra Ahra. Tiene que corregir todas las carencias hasta completar la Resh. Esa completitud de Resh lo hace a través de una conversión a Dalet, por decirlo así, a través de esa humildad, a través de conectarse, de ponerse en manos de lo superior. Y entre ellas va a empezar a estar manifestándose entre el camino que arranca en las 70 naciones hasta la completitud de esa red, va a estar latiendo esa Bab en el interior, esa Seirampin, ese Tiferet, esa luz que realiza el nexo entre una y otra, hacia Hashem hacia arriba y hacia Malkut por Yesod hacia abajo. Y ahí termina un poco ese aspecto y comienza otro en un párrafo que también está incompleto en una parte porque hay una parte del texto que está un poco borrosa. Las letras que comienzan el texto son una Het, una Saín, una Bab, una Resh.
y además falta alguna otra letra al comienzo que no se ve, y dice, vuelvo o retornamos al asunto del secreto del verso, y luego mi piel lo recogió, y de nuevo habla de esa piel, pero está haciendo una referencia concreta a lo que es el libro de Job en 19:26, que ya habíamos leído un poco antes, en aspectos de los cuales en ese trabajo de Job, que recorrió todos esos lugares donde estaban esas carencias y todo era manifestado exteriormente en esa piel. Porque aquí en la piel está presente el rostro, la cara de la persona, Adán, del que mira, observa en él y en esas mismas luces que golpean, que perforan y golpean la piel. Como es mencionado, ellos se encuentran dentro del cuerpo, detrás de la piel. Leo un poco los comentarios. Primero vemos esas letras grandes. Esas letras grandes tienen que ver con un nuevo aspecto que trata el texto. Sabemos que el texto habla de el Ruach HaKodesh, de diferentes aspectos de esta luz de Ruach, esta luz que está en Seidamping, esta luz que ayuda a Malkut y que conecta con Neyamá, que está en ese segundo nivel de la. En este aspecto está hablando de cómo se manifiestan estas luchas en esa piel y lo hace en este verso de Job 19:26, que ya lo habíamos visto la vez anterior. Respecto a las letras grandes, dice, además de la Bab y de la Resh, que están en el verso, en estas cuatro letras iniciales y que forman parte de piel, ya las comentamos. Vemos ahora que también hay dos letras que están acompañando a esta palabra inicial. Y esas dos letras llegan, una desde Netzach y otra desde Jod. Otra desde Jod. Son las letras Het y Zain, que a nivel de letras son Netzach y Jod en el Parsuf de Binah. Entonces, tenemos un trabajo en la piel que está latente en la Bab, que llega hasta Resh, que es esa fuente de Sitra Ahra, en Jod de Malhut, pero ahora están dirigiendo la palabra Netzach y Jod en las esencias, en lo que son las dos letras más altas bajo el Parsá, bajo en la línea de Tiferet, que son Netzach y Jod en Binah, que son la letra Het y la letra Zain. Zain que está relacionado al proceso de Shabbat y Het está relacionado a la purificación del pecado de Adán y al segundo mandamiento. Dice, su influencia en este proceso, la letra Het, en la unificación, desde lo que es el segundo mandamiento, esa coherencia en el cuerpo para que ese mandamiento se complete, unifica las cuatro etapas, desde Yesod en el cuarto hasta trabajar pegado a ese pecado o a ese deseo de recibir, en la etapa final de todo el proceso previo. Y los cuatro pasos, de esos cuatro pasos, Isaín, que trabaja desde Shabbat para culminar el proceso, para que se pegue finalmente Malkut a lo que es la luz superior. Llegando en ese instante al quinto paso, porque llega una luz que corrige en ese momento, que completa, y eso llega desde la esencia misma, libera ese aspecto en ese momento, en lo que es la letra Zain, que está conectada a Netzach, pero que a nivel de los mandamientos está en el primero de ellos y va a conectar con lo más alto. Notar como tanto como Het como Zain están en Binah, es decir, en la esencia de ambos aspectos. Recordamos que Jod 19:26 decía, y después de mi piel han cortado esto, y de mi carne veo juicio. Todos los aspectos que en la carne o en esos lugares del deseo de recibir se manifestaban como esos juicios o esas fuerzas hacia ese deseo en sí,
están como viéndose y se curte esa piel, se corta, se manifiestan en esa piel. En él, dice, en estas mismas luces perforan y golpean la piel, como es mencionado, ellos se encuentran dentro del cuerpo, detrás de la piel. Esa persona, Adán, puede observarse para continuar conociéndose y corregirse, y esas fuerzas interiores se manifiestan allí, lo mismo que teníamos hablando. Dice, de nuevo hay alguna letra que está faltando, pero lo que se logra ver, dice, en el aspecto de la persona, Adán, ese valor de 45, que tiene que ver con Seirampin, que mira la piel, leerá lo que está escrito en las espaldas de la piel, en los aspectos internos, en qué fue las luchas que la fueron curtiendo. Y dirá por qué las luces están paradas detrás. Y acá aparentemente hay un comentario, pero no lo puse. Dice, quienes ellos fueron golpeados y golpeados por esta piel para salir, como fue mencionado anteriormente, y a través de esto ser revelados en la carne por fuera a través de los golpes. Y la carne, dice esta palabrita, rayar, del cuerpo, guf, del ser humano, Adán, pasa fuera de la piel. Por lo tanto, puedo ver al alma Niyamá, que es llamado Aleph Lamed Hei, como es mencionado allí, y ahí ya vemos esas letras Aleph Lamed Hei, que son las letras L del nombre Elohim, y que también tienen un valor numérico 36, que tiene que ver con la palabra Lea, es decir, esa manifestación en Seira. La carne es la manifestación más terrenal, esa parte material desde donde hay una fuerza que viene desde el cuerpo físico o el cuerpo mental terrenal o el cuerpo emocional terrenal. Todos los aspectos que tienen que ver con nuestra estructura en donde el alma está. No nosotros mismos, sino la estructura en la cual vivimos. Esa estructura que solo desea recibir para sí mismo. Todas estas manifestaciones de esa carne se ven a través de esta piel. Se puede ver allí lo interno, es decir, el alma ni llamada de la persona, esos aspectos ya más de vida que están en lo interior y que tienen que ver con Aleph, Lamed, He. Tienen que ver con estas tres primeras letras de lo que es el nombre Elohim. Aleph, Lamed, He, y acá están puestas directamente en ese orden para recalcar que son esas tres letras de Elohim mismo. Pero también son las letras de Lea y también están en un valor numérico 36 de esos 6 por 6 que se despliegan en mi cuerpo. Este nombre es parte del nombre de Dios, Elohim, tiene el valor numérico 36, al igual que Lea. Nuestras fuerzas en Seirampin durante los 6 días previos a Shabbat. Todo ese trabajo que hay que hacer en esos lugares que hay que ir corrigiendo. Esta alma Neyamá es quien aporta desde Binah ese poder para realizar ese trabajo correctamente. Mientras el rey Melech se mantenga en ese trono de Seirampin cuidando esos 4 mandamientos, todo va a ir siendo recibido allí y todo ese camino se irá construyendo. Y entonces ese resto de ese nombre Elohim se va a poder juntar, porque por encima están la Yud y la Mem. Esa Yud y Mem tienen un valor numérico 50. Ese valor numérico 50 nos recuerda a la conexión con lo superior, con esa madre, con esa Binah superior que tiene esas 50 puertas de Binah que están en la completitud de ese nombre con lo que se junta, todos son para generar ese nombre Elohim en esa completitud, en ese 36 más 50 que forma el 86 de Elohim. Como indica esa gematría, y todo el camino hacia lo alto se encuentra entonces establecido, porque ese nombre Elohim
que gobierna ese cuerpo, en esos juicios, en esa dureza, se completa, se logra trascender, por decirlo así, para el aspecto que sea establecido. Ese camino se completa por esa ayuda de la madre que también contacta directamente con Abba, porque sabemos que Inma y Abba son uno, que están en esa unión perfecta en ese Abba de Ima, o en esos 2000 años que formaron toda esa creación, esos 2000 años que estaban en la cabeza jugando con las letras para formar esa creación. Y luego menciona el siguiente párrafo, que ya es un nuevo aspecto, creo. No sé si había, no es un nuevo aspecto, estamos en el mismo aspecto. Dice, en Saba de Mishpatim, Mishpatim, que es una parte del Zohar que refiere directamente a lo que son las reencarnaciones de la persona. En Saba de Mishpatim, en ese aspecto de la Torá y del Zohar, se ve que el alma Neyamá viene desde el nombre de Dios, y acá hay un nombre que es Aleph Lamed Bab He. Y estas no eran el alma Neyamá, que enviaba sus luces fuera, en la parte exterior. Y aquí está por terminar el párrafo, pero hay un comentario final. Y acá dice que en Saba de Mishpatim, donde se explican todos los procesos de reencarnaciones, esos tres aspectos de esa alma que tiene que ser corregida, en su Nefesh, en su Ruach y en su Neyamá, dice que esa Neyamá está conectada con el nombre del Dios que no es Aleph Lamed Hei, sino que es Aleph Lamed Vav Hei. Este nombre, Aleph Lamed Vav Hei, tiene un valor numérico de 42. Menciona que el alma Neyamá de la persona llega a través de este nombre de Dios, y este nombre de Dios tiene valor numérico 42. El valor numérico 42 sabemos que es los tres rellenos en la cabeza. El relleno en sí mismo de las 4 letras en sí, el relleno en Josma, que tiene un valor de 10, el relleno en Binah, que tiene un valor de 28, forman 42. Porque toda la luz que está en esa cabeza llega a través de esa luz que llega desde la madre, desde esa Neyamá, para poder brindar y brillar en ese cuerpo. Allí está la esencia de todo lo que existe en la cabeza de ese ser. Dentro de esa Neyamá hay un dar puro, ya es un nivel del alma en la creación que no tiene nada de un deseo hacia sí mismo, sino que está en una parte de ese ser que está en ese dar. Ya en el 42, que es la suma de los rellenos de Jabayá en Cajab, que trajo Maviná, y a nivel de Neyamá está todo allí potencialmente, para que el ser humano pueda reflejarlo, en la medida que trabaje correctamente en no recibir para sí. Menciona entonces que Neyamá es llamada Aleph Lamed Hel 36, pero a su vez proviene del nombre 42. Esta alma no envía sus luces fuera, dice el texto. Lo hace en su interior, porque esa es su intención. El conectar con ese cuerpo de la persona con son para poder aportar en ese proceso de corrección personal. El nombre de Dios, desde donde viene mi llamá, agrega entonces una letra Bab a L, porque el objetivo de Neyamá, de esa madre, es poder brindar a esa Seirampi, a esa letra Bab, ese poder para ayudar a Malhut, que es el objetivo de la creación. El objetivo de Neyamá es lograr darle a Malhut, pero eso lo hace a través de Seirampi. Entonces junta esa fuerza de Seirampi allí, para que todo son pueda, en ese ser pueda llegar a vida. No está el objetivo en salir fuera, es un objetivo interno, es un objetivo que está dentro de la propia persona. La propia persona puede captar
Esos tres niveles de luces en su propio interior son luces perceptibles, tanto nefesh como ruach como neshama. Siempre se trata del proceso de corrección personal, siempre se trata de lograr aprender a dar, a conectar con esa cualidad del creador para poder ponernos a nosotros mismos en esa cualidad en todo lo que hagamos. Ya luego el contacto con el exterior será cada vez más en afinidad con esta luz, en este caso tiene ese valor de 42, ese valor de 42 que nos recuerda también a lo que es una oración muy conectada o comentada en 42 letras que la forman, que tiene que ver con la nave Koach, que tiene ese número 42 también presente ya más en un aspecto religioso, pero que aquí vemos refleja todas esas luces de la cabeza ya desde otro punto de vista, pero también en esa intención o en ese querer acercarse al creador desde aquí. Porque todo lo realizado por ese ser va a ir teniendo en cuenta a todo su entorno para continuar con su proceso de vaciado interno respecto al deseo de recibir. Aquí terminamos lo que es esta página. No, no terminamos esta página porque hay un anexo. Hay unos apuntes pequeños respecto al deseo de recibir y paso a leerlos. Simplemente es un apunte que no tiene que ver con ninguna parte del texto puntual y después hay otro anexo que es la página original donde se observa que hay algunos párrafos, sobre todo al final, que están un poco incompletos en el texto verdadero. Dice así, al deseo de recibir, a esa parte donde vive nuestra estructura terrenal, no le interesa cómo le prestamos atención. El deseo de recibir esos deseos, ya sean mentales, emocionales, ya sean físicos, no le interesa de qué manera uno está atento a ellos o les hace caso de alguna manera. Lo que desea el deseo de recibir es que le prestemos esa atención, porque esa atención es lo que le da fuerza a ese deseo de recibir, lo que le da vida al deseo de recibir. Para lograr esta atención, el deseo de recibir continuamente nos envía estímulos, nos envía sentimientos, nos envía sensaciones físicas, pensamientos, ya sean agradables como desagradables. Porque su objetivo no es que nos sintamos bien o mal, por decirlo así, sino que su objetivo es que le prestemos atención. Él desea que estemos en en estar prestando esa luz interna o esa fuerza interna que tiene el ser humano a ese sitio, al deseo de recibir. A él le interesa que para mantenerse vivo tenga esa atención y nos mantiene entonces en una búsqueda constante o en un llamado de atención constante. Todo el tiempo estamos moviéndonos entre lo que nos gusta y escapándonos de lo que no nos gusta, cuando uno está prestando atención a lo que es el deseo de recibir. Y al hacer esto uno escapa de ese sufrimiento, se trata de acercar al placer y está en ese juego, y cuando uno está en ese juego, está bajo ese dominio del deseo de recibir, porque es el deseo de recibir desde esos sitios quienes nos envía estímulos para que prestemos esa atención, porque ese es su objetivo, que le prestemos atención. Ese es el objetivo de ese ego, porque esa es la forma con la que se mantiene vivo respecto a nuestra atención. Y somos esclavos entonces de esas situaciones cuando uno le presta esa atención. Y además, para mantener siempre el control, una vez que el objetivo es alcanzado, porque supongamos que el objetivo lo logramos alcanzar, inmediatamente es un objetivo que pierde el interés. Cuando uno logra un objetivo del deseo de recibir,
es un objetivo que desaparece, es como que ya no importa más, sino que lo que aparece es un nuevo objetivo, porque ese es el jueguito que hace el deseo de recibir, por decirlo así. Lo que quiere es nuestra atención, no que alcancemos o no alcancemos un objetivo. Si ese objetivo ya estuviera alcanzado y fuera su real vocación, por decirlo de alguna manera, su real fin, no pasaría eso de que cuando uno llega a él, es como que muere y nace un nuevo objetivo. El objetivo real del deseo de recibir, bajo lo cual se esconden todos esos influencias hacia el sufrimiento o hacia el placer, es captar esa atención. Porque si eso no fuera así, si esa atención deja de existir, el deseo de recibir va a comenzar a morir, va a perder fuerza, porque se alimenta de nuestra atención. Entonces, cuando uno deja de prestarle atención, eso no le agrada en absoluto a ese ego. Es lo que menos quiere el ego, que dejemos de prestarle atención. Y entonces se vuelven más fuertes los estímulos, por decirlo de alguna forma, para obligarnos a prestarle atención. Sabemos que una vez que llegamos a cierta meta, quizá esa meta sea algo bueno, por ejemplo, un viaje del cual planificamos mucho tiempo, todo ese tiempo invertido en ese placer que íbamos a sentir en el viaje, es tiempo invertido en el deseo de recibir, o trabajar duro en cierta sensación de sufrimiento desde algún sitio, porque somos esclavos de ese lugar en el cual estamos sufriendo. Siempre que un objetivo es alcanzado, eso ya en el momento que se alcanza no es lo que pensábamos previamente, porque en ese momento el ego cambia eh, con lo que nos estimula y nos manda algo más para entretenernos, entre comillas. Y así poder seguir alimentándose de nuestra atención, que es lo único que él necesita. Él solo vive por nuestra atención. No tiene otra forma de obtener vida, porque la vida está en los niveles del alma que estamos estudiando. La vida está en el Creador, la vida está en Nefesh, en Ruach, en Neshama, en Hayat y en Yeridá, está en el alma misma. No está en el deseo de recibir, que es la estructura. La vida está en el ser humano real. Y la vida la obtiene de alguna manera ese deseo de recibir desde nuestro verdadero ser. El deseo de recibir es una vasija y ella es oscuridad pura. No hay nada de luz, no hay nada de vida allí. La luz solo viene del Creador y la luz en el ser real está en ese ser interior, no está en la vasija en sí. Y puede ser percibida así por nuestra alma, por nuestros niveles de esta alma que estamos estudiando, en particular el Ruach en este texto y que habita esta vasija. Esta alma tampoco es la luz en sí, pero es cierta entidad, por nombrarla de alguna manera, con capacidad para percibir, para alcanzar la sensación de la que esa luz transmite y que puede estar como reflejándola, por decirlo de alguna manera. Cuando la voluntad del ser humano está enfocada en Hashem, existe ese vínculo, esa percepción en la medida que uno se enfoca en esas leyes y logra reflejar en el rebote algo que da de esa sensación que tiene que ver con la vida real. Y esto es suficiente para alimentar con lo que se llama vida al ser humano, cuando el ser contacta con su verdadero objetivo. Pero también, si uno está en ese contacto respecto a esa atención y esa atención que viene desde las chispas internas que están en la persona hacia el deseo de recibir, va a estar alimentando a ese deseo y está perdiendo esa fuerza vital, está desaprovechando esa fuerza vital en lugar de incrementarla y en lugar de hacer su real tarea que tiene que ver con esa conexión con Hashem. El deseo de recibir aprovecha esa situación
quiere obtener toda chispa de luz que existe en nuestro ser y va a intentar consumir esa vida por completo para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera. No es que lo haga por mal, por maldad, sino que es su naturaleza de esa forma. Intentar tener ese dominio y que nuestra vida gire en torno a esa situación. Convertirnos entonces, si uno vive de esa manera, atado a ese deseo, en entidades muertas, sin una conexión con la verdadera fuente de vida, que está en el creador en sí, porque ese ser interno tiene chispas de esa vida superior y tiene que crecer respecto a una atención correcta respecto a Shen, pero bajo el dominio de esa entidad o de ese ego, que no somos nosotros, pero que muchas veces, o la mayoría de las veces pensamos que sí lo somos, sobre todo cuando no estamos en este tipo de caminos, vamos a estar perdiendo esa fuerza vital, vamos a estar desconectándose del verdadero sentido de nuestra existencia, vamos a estar brindando esa luz interna, esa fuerza que nos lleva a estar vivos, hacia algo que no somos nosotros y que vos es como una entidad aparte que busca su propio beneficio, esa parte de ese ego, y usa todas esas estrategias, ya sea desde el placer, ya sea desde el sufrimiento, de formas variadas, de formas cambiantes todo el tiempo, para lograr ese objetivo. Y ahora sí terminamos el anexo, terminamos la página y terminamos la reunión, que estamos en hora. Bueno, Justito. para, para la grabación, sí, para que terminemos.